Vamos a abrir la Biblia a 1 de Juan, capítulo 3, y seguimos este estudio por esta carta de 1 de Juan. No el Evangelio según Juan, sino la primera de las 3 cartas de Juan en el capítulo 3. Y vamos a empezar leyendo desde versículo 10. 1 de Juan capítulo 3, versículo 10. Por favor, os pido que os coloquéis de pie para que leamos la palabra de Dios. 1 de Juan 3, versículo 10. Así dice la palabra de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín. Era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Señor nos bendiga hoy en la lectura de la palabra y en el estudio de ella, porque vamos a mantener la Biblia abierta aquí a este capítulo 3 para estudiar el pasaje más a fondo. Así de pie vamos a orar. Grande es tu amor, oh Dios. Grande es tu misericordia. Digno eres de recibir toda la honra y toda la gloria. Y henos aquí, Señor, delante de tu palabra, dispuestos a oírte,
dispuestos a escucharte. Padre, en el nombre de Jesús, muévete aquí entre nosotros y en la vida de los que están mirando por internet. Muévete en nuestras vidas. Ábrenos el corazón a ti y enséñanos. Llena a tu siervo nuevamente con una doble porción de tu Espíritu Santo, para que proclame tu palabra con toda la claridad y toda la autoridad en Cristo Jesús. Yo creo en Dios el Espíritu Santo. Te alabo, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Podéis tomar asiento. Muchos cristianos luchan para tener la seguridad de salvación. Estuve hablando hace poco con una persona que conoce al Señor, que ha estado sirviendo al Señor por años, pero estaba diciendo, pero ¿qué tal si el Señor no me acepta? ¿Qué tal en el día que yo esté delante de Él, que no me reciba? Y estuvimos conversando sobre esto porque ya muchos tienen esa inquietud, examinan sus vidas, ven sus fallos, todos vemos donde fracasamos, tratamos de tapar los huecos en nuestra vida, pero sabemos que hay baches, hay manchas, hay tantas cosas que no agradan a Dios y nos preguntamos, ¿puedo tener la seguridad de mi salvación? ¿Que soy realmente hijo de Dios? Cuando uno lee esta carta de 1 de Juan, uno encuentra en el capítulo 5 de esta carta el propósito. ¿Por qué escribió Juan esta carta? Mira en tu Biblia, 1 de Juan 5:13, capítulo 5, versículo 13, y él dice el propósito de esta epístola, es decir, todo lo que esta enseñanza es con este fin, dice estas cosas, 1 de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, ¿para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Él escribe esta carta, el pasaje que hemos leído, todo está con este fin para que tú sepas que tienes vida eterna en Cristo Jesús. Porque hay evidencias. Todo hijo de Dios va a manifestar ciertas evidencias. Y dice en el versículo 10, capítulo 3, versículo 10, donde leímos, mira el contraste aquí. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo. Madre mía. Algunos me han dicho, no, pero todos somos hijos de Dios. La Biblia no enseña eso. Dice que todos somos criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios, eso sí. Pero que nacemos separados de Dios, en rebelión ante Dios. Somos, dice en Efesios capítulo 2, hijos de ira. Así nacemos. Así somos naturalmente. O como dice aquí en versículo 10, hijos del diablo.
Yo sé que algunos leen esto y dicen, no, pero esto tiene que ver con los super malvados. Ellos son hijos del diablo. Pero no, está hablando de cada persona en su estado natural ante Dios, sin la obra de gracia en su vida de salvación. Si no nace de nuevo, es hijo del diablo. Y hay aquí evidencias de los hijos del diablo, porque dice en versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí viene, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Dos evidencias. La persona que no hace justicia. Esto no está hablando de justicia social. Está hablando de santidad delante del Señor en obediencia a su palabra. Es básicamente lo mismo que en capítulo 3, versículo 8. Este mismo capítulo 3, versículo 8, donde dice, el que practica el pecado es del diablo. Es decir, su orientación de vida, su práctica, su actitud normal es la de pecado, rebelión, injusticia. No le importa la palabra de Dios. Es hijo del diablo. Y también viene esta segunda evidencia en el versículo 10 que nos puede sorprender, porque uno entiende el pecado ante Dios, bueno, nos separa, pero mira, dice el versículo 10, y que, la última frase, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El que no ama. Esa palabra amar en el idioma original es un amor sacrificial que siempre busca el bien del otro. Ese es el amor. Buscar el bien del otro. Y el anteejemplo para nosotros, el ejemplo de el que no amaba a su hermano, está en el versículo 12. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Caín. Yo supongo que todo el mundo aquí sabe de Caín, ¿no? Nuestro hijo primogénito, le dimos el nombre Abel. Abel, que viene de los hijos de Adán y Eva en el capítulo 4 de Génesis. Y Caín y Abel, todos conocemos la historia de cómo Caín, pues los dos llevaron ofrendas en sacrificio y adoración a Dios. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín, y Caín en su envidia y enojo mata a su hermano Abel. Cuando dimos el nombre a nuestro hijo, no sabíamos que durante toda su vida, cada vez que se presenta, yo creo que todo el mundo le pregunta, ¿y dónde está Caín? Mi nombre es Abel Irving. Bueno, ¿y dónde está Caín Irving? Todos conocemos esa historia. Y al fin y al cabo, el ejemplo aquí que Juan nos está dando es que debemos amar a los hermanos, pero no como Caín. Caín era homicida, dice versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Homicida. Caín, que no amó a su hermano para nada, sino que lo mató.
Aquí en España yo aprendí un vocablo que yo no había oído antes en otras partes y se llama el cainismo. ¿No has oído ese término? El cainismo viene de la palabra Caín. El cainismo es, por ejemplo, en el reino animal, cuando hay, ¿cómo se llama? Hermanos en una sola familia, pero para que uno se levante como el jefe de la familia, mata a sus hermanos. Es el cainismo. Y lo que he visto aquí, cuando descubrí el vocablo aquí en España, es que se aplica también a la política. Como muchos políticos en algún momento hacen equipo con alguien y después cuando ya no le conviene, entonces pues básicamente mata al otro para seguir avanzando políticamente. El cainismo. Pero lo triste es que a veces vemos el cainismo en la iglesia, entre los hermanos. Porque Jesús dijo en el Sermón del Monte que el que guarda ira y rencor contra su hermano ha cometido homicidio. Es culpable. La ira, la calumnia, hablar mal de un hermano a otros es matar su reputación y su carácter ante otros. Calumniar, hablar mal de una persona, pues hombre, chismear. ¿No estás pensando que en hacer eso estás cometiendo el cainismo? Y esto del cainismo se ve más que todo en la indiferencia. La indiferencia. Un hermano que tiene una necesidad y comparte su necesidad y uno le dice, ay hermanito, que Dios te bendiga, y después no le hace nada para ayudar. La indiferencia. Es como dice aquí en el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Conocer un hermano y está pasando por un momento difícil y tener cómo ayudarle y cerrar el corazón, pues hombre, es el cainismo, es la indiferencia. Una persona expresa una necesidad emocional o en su familia, lo que sea, y nosotros viendo su necesidad, cerramos el corazón y decimos, bueno, que Dios te bendiga. Esa indiferencia, esa falta de amor, es más bien evidencia de que uno sea hijo del diablo que uno sea hijo de Dios. Entonces, dos evidencias para ver si uno es hijo del diablo: practica el pecado y no ama a su hermano. Entonces, ¿cuáles son las evidencias que uno es hijo de Dios? ¿Cómo puedes mirar en tu propia vida si Dios realmente ha obrado para que tú realmente seas hijo de Dios y como hijo de Dios? ¿Cuáles son las evidencias? Volviendo al versículo 10, podemos tomar lo que ha dicho aquí del hijo del diablo, hacer el opuesto para los hijos de Dios, porque dice, todo aquel que no, ahora voy a hacer una paráfrasis aquí, voy a quitar la palabra no.
Todo aquel que hace justicia y que ama a su hermano es de Dios. El que hace justicia, el que practica la obediencia. Y como dice, miren versículo 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Guardar los mandamientos es obedecer. Es estar sometido al señorío del Señor Jesús, caminando en Él y por Él y para Él. Y dice, versículo 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Esa es una palabra clave aquí en 1 Juan. Tú vas a ver vez tras vez en esta carta la palabra permanecer o la palabra morar. En el griego, el idioma original es el mismo verbo. ¿Y qué significa esto de permanecer en Dios? Miren capítulo 2. Capítulo 2, versículos 4 al 6. Primero de Juan, capítulo 2, del 4 al 6, dice, el que dice yo le conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, como Jesús anduvo. Permanecer en Cristo es vivir en unión vital con Él, como la fuente y la meta de la vida. El todo en todo. Mira capítulo 3, versículo 6. 1 Juan capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. No practica el pecado. Vive bajo el señorío de Jesús. Esta unión vital, Jesús mismo lo describió como una vid y los pámpanos. ¿Te acuerdas de esa metáfora que él usó en el Evangelio según Juan? Está en el Evangelio, guardando el sitio aquí en 1 Juan 3. Y si quieres ver en el Evangelio según Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, capítulo 15, versículo 4. Esta es una de las los grandes pasajes yo soy en el libro de Juan. Una de las características de ese evangelio es que 7 veces Jesús usa ese término yo soy para explicar no solamente aspectos de su obra, sino también de su persona, su deidad. Y él dice aquí en Juan 15, 4, permaneced en mí, su mandato, el mismo verbo que vimos antes, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ese verbo, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echen en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, en esa unión vital, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer.
Cristo la fuente y la orientación de la vida. El que practica el pecado permanece en muerte. Pero el que practica la justicia en unión con Cristo, su orientación de vida está dirigida hacia Él, por Él, para Él. Esa persona permanece en Dios, permanece en vida. Volviendo a 1 Juan 3, entonces una evidencia de que uno es hijo de Dios es que su orientación de vida es hacia la obediencia. No estamos hablando de que sea perfecto. Pues hombre, si fuera por la perfección, ¿quién de nosotros estaríamos delante de Dios? Ninguno. No es que el Hijo de Dios en este mundo sea perfecto moralmente. Esperamos esa perfección en la eternidad, en lo que llamamos la glorificación. No, es que en esta vida su deseo es agradar a Dios. Su deseo es vivir para Dios. Su orientación de vida siempre es hacia Jesucristo. Y otra evidencia, como hemos visto en el versículo 10, es que ama a su hermano. El que ama a su hermano es de Dios. Este mandato viene desde el principio del ministerio de los apóstoles y en la enseñanza de Jesús, porque este mismo Juan estuvo en el aposento alto la noche antes de la crucifixión de Cristo, y Jesús dijo a sus discípulos en Juan 13:34, este mandato, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué es? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este no es un nuevo mandato. Esto viene desde el mismo aposento alto, desde el mismo ministerio de Jesucristo. Entonces, Juan está diciendo en versículo 11, este es el mensaje, capítulo 3 de 1 Juan, versículo 11, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, el homicida, sino como Jesús, quien puso su vida por nosotros. Porque dice en versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Tal como Él hizo. Puso su vida. Es como en el capítulo 4, que el niño, ahora se me olvida el niño que leyó la escritura. ¿Ron? Como él leyó de este capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No sé cómo hizo el muchacho para pronunciar bien propiciación. ¿Qué es la propiciación? La propiciación es el sacrificio hecho ante Dios que nos libra de la ira de Dios contra nuestro pecado. Y cuando Jesús puso su vida en la cruz, no lo hizo simplemente como un buen ejemplo para nosotros. Uno diría, bueno, como Jesús puso la vida, yo también debo poner la vida. Pues sí, pero no solamente como ejemplo.
fue Él, sino Él lo hizo como sacrificio por ti y por mí. ¿Por qué? Porque ¿quién ha cumplido con estos mandamientos perfectamente? Yo supongo que algunos están escuchando esto esta mañana y dicen, pero practicar la santidad, hombre, ¿quién lo hace perfectamente? ¿Amar a mi hermano? Bueno, a veces. No, amigo mío, el único que cumplió cabalmente a estos mandamientos de vivir en santidad y de amar sacrificialmente a los hermanos fue Jesucristo, nadie más. Y cuando Él puso su vida por ti y por mí, nos salvó de la ira de Dios contra nuestro pecado, nos compró, nos redimió, obró para que naciéramos de nuevo como hijos de Dios. Y lo hizo también para transformarnos con su propio carácter y su propio amor, porque esa es la vida cristiana, amigo mío, la vida de Cristo manifestándose en nosotros por la fe. Es pura gracia, es pura gracia. Porque Él cumplió con esto perfectamente. Nosotros no. Necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que nos santifica, que nos hace santos. Porque este mandato está en el versículo 23. Este es su mandato, capítulo 3, versículo 23, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es como un solo mandamiento, dos aspectos. Creer y amar, creer en el nombre, en la persona, en la revelación de Jesucristo. Confiar en Él como único Señor y Salvador, creer y amar a los hermanos. Creer en Él a quien no hemos visto todavía, porque ya viene. Pero amar al hermano a quien sí hemos visto y a quien vemos. Cuando preguntaron a Jesucristo cuál fue el mandato más importante, ojo, más de 600 mandatos en el Antiguo Testamento. Más de 600. Tú pensabas que había solamente 10. No, más de 600 mandatos. Le preguntan a Jesús, ¿cuál de esos 600 es el más importante? El mandamiento mayor. ¿Te acuerdas cómo respondió? Citó el Antiguo Testamento y dijo, el primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que llamamos el gran mandamiento. Tiene un aspecto vertical en relación con Dios, amar a Dios encima de todo, pero también un aspecto horizontal, amando a mi hermano. Sí, ese hermano que está allá al otro lado del pasillo. Nosotros a veces somos muy buenos para saludar a los hermanos. ¡Ay, hermano, que Dios te bendiga! Y ni conocemos el nombre del hermano. Yo entro aquí los domingos y veo a los sugieres que están allá sirviendo y doy gracias a Dios por sus vidas. Algunos recuerdo sus nombres inmediatamente, pero como esta mañana metí la pata allá con José, y no sé, es como cada vez que le veo, le llamo Luis, pero voy a aprender. Porque tiene su nombre, es un hermano. Pero este es mucho más que simplemente conocer los nombres de los hermanos.
es amar a ellos más que a nosotros, con ese amor sacrificial, buscando siempre el bien del otro. Entonces algunos están pensando, bueno, no sé si tengo estas evidencias en mi vida. Es como dice aquí en el versículo 20, si nuestro corazón nos reprende, nos redarguye, nos hace dudar de que si realmente somos hijos de Dios o no. Mira lo que dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Quita tus ojos de ti, pon tus hijos en Dios. Pon tus hijos en el Hijo de Dios, quien dio su vida por ti y quien te salva y quien te transforma. Y cuando vivimos confiados en Él, nuestra orientación de vida dirigida hacia Él. Dice versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Confianza. Confianza. Confianza para orar. Confianza para confesar. Esta misma palabra está en Hebreos 4:16 que dice que teniendo un gran sumo sacerdote, Jesucristo, acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Y esa es la promesa aquí en el versículo 22. Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y es agradable delante de Él el corazón contrito y humillado, que confiesa su necesidad. Y dice, oh Señor, no te he amado perfectamente y no he amado a mis hermanos perfectamente, pero mis ojos están en Cristo, mi Señor y mi Salvador. Él es nuestra seguridad, Él es nuestra confianza. Y si todo eso fuera poco, dice versículo 4, el que guarda sus mandamientos permanece, otra vez ese verbo, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos. Recuerda que el propósito de la carta es para que sepas que tienes vida eterna. Dice aquí, en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo puedes saber que Dios permanece en ti? ¿Cómo puedes saber que eres hijo de Dios? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. El Espíritu Santo, como dice Romanos, que clama, Abba, Padre. Hay evidencias externas. Tu vida, la orientación de tu vida, tu amor para los hermanos, pero también hay una evidencia interna. El Espíritu Santo de Dios que nos asegura de nuestra relación con Dios en Cristo Jesús. Hermanos, este pasaje no es para que dudes de tu salvación, sino para que vivas conforme a tu salvación. Porque hay un peligro en el estudio de un pasaje de estos, aún este libro de Juan, 1 de Juan. Es que uno dice, bueno, para que yo sea salvo, tengo que ser santo y tengo que amar a mis hermanos como Cristo puso la vida por nosotros.
Entonces pensamos, soy salvo por mis esfuerzos. No, hermano mío. Tú no eres salvo por tus esfuerzos, tú eres salvo por la obra de Jesucristo en la cruz. Y no eres salvo por tu amor para los hermanos ni tu santidad delante del Señor. Tú eres salvo para amar a los hermanos, para vivir en santidad. Dios te ha llamado a ser varón de Dios. Dios te ha llamado a ser mujer de Dios. Yo hablo a veces con la gente diciendo, pero no sé qué quiere Dios conmigo. Yo sé lo que Dios quiere contigo, que tú seas persona de Dios. Y que andes en santidad y que ames a los hermanos. Y Él lo va a hacer en ti por el poder de su Espíritu Santo. Hermanos, hijitos, como dice Juan. Hijitos, animémonos en esta verdad. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Gracias por tu amor. Amor que cubre una multitud de pecados. Y Padre Santo, nosotros confesamos delante de ti que no hemos practicado la santidad, la justicia perfectamente. Y ni hemos amado a los hermanos perfectamente. Pero Señor, te damos gracias y gloria por Jesucristo y su obra en la cruz por nosotros. Aleluya. Gracias, Señor, tu promesa, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias que la sangre de Jesucristo nos limpia. Aleluya. Yo pido por mis hermanos, Señor, que obres en nosotros en el poder de tu Espíritu Santo, este amor verdadero para contigo y para con los hermanos. Y que se vea en santidad y que se vea en el amor, no simplemente de palabras, sino de hechos. Yo pido por el hermano que está escuchando hoy, que dice, bueno, estas evidencias están faltando en mi vida. Yo pido, Padre Santo, que obres en su vida una nueva visión de quién es Jesucristo y todo lo que Cristo quiere hacer en su vida. Ministrale perdón, pero también, Señor, ministrale transformación. Sí, Señor, habrá algunos escuchando hoy que dicen, pero yo no soy hijo de Dios. Y según la palabra aquí, yo soy hijo del diablo. Ay, mi alma. Oh Señor, lleva a esta persona al arrepentimiento sincero, al quebrantamiento delante de ti, a confesar su gran necesidad espiritual y a entregar su vida a Jesucristo. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre. Aleluya. Amén.